Buenas tardes, varones. Bienvenidos todos. Buenas tardes, noches. Exacto. Bienvenido tú que nos ves a través de la transmisión. Bienvenido a tu espacio, Varones GU TV. En esta semana estuvimos leyendo sobre Éxodo, capítulo 36, Levítico 12 y Mateo. Entonces, lo que Dios me habló en Éxodo, me habló sobre la abundancia que tenía el pueblo de Israel en ese entonces con Moisés. Habían levantado una ofrenda demasiado grande para las necesidades de lo que Dios estaba demandando, pero sobreabundaban. Imagínense qué tan grande era la ofrenda y era voluntaria, pues igual que hasta ahora, ¿no? Se pide de manera voluntaria. El que no te la pida de voluntaria, pues cuidado, ¿no? Pero es voluntario. Moisés tenía que parar esas personas que estaban ofrendando ya de más, porque ya se había llenado las necesidades. Imagínense esa situación puesta en estos tiempos actualmente. O sea, no hubiera pobreza en ningún país, se los puedo asegurar. En ningún lado habría pobreza, perdón. Por eso es importante estar en comunión con Dios y tener esa voluntad no nada más de servir, sino de aportar en lo que uno pueda, porque dice que no es que te quedes tú sin nada, sino que compartas de lo que tú tienes y que no te descobijes, ¿no? Sino que aportes a la necesidad de otros y unos con otros, y así funcionó en ese tiempo, y les iba muy bien por lo visto, porque pues sobreabundaba la ofrenda. Imagínense que te digan, no, ya no me traigan ofrenda porque ya están todos completos, ya están todos servidos. Ahorita hay muchas desigualdades en ese sentido, queriendo conquistar otros planetas cuando no hemos podido conquistar nuestro propio planeta en la pobreza, hablando en la pobreza. O sea, no ocupas irte muy lejos, no ocupas ser un millonario, simplemente que hay veces que tenemos un poco de más y lo podemos compartir con otros, ¿no? Y el libro de Éxodo nos habla sobre eso, y cómo cubrían la necesidad y tuvieron que frenar a las personas por esa bondad que tenían en su corazón de poder ayudar al prójimo. Y lo hacían, imagínense, la fe que ellos tenían puesta en Dios, de que lo hacían obedientemente, pues era por voluntad. No decía que los exhortaban, no decía que los amenazaban, no, era por voluntad. Entonces, a través de los tiempos, hemos visto cómo ha decaído eso también. O sea, la fe pues desanima, y ya la voluntad y las crisis, los altos costos, pues te va desanimando, pero eso no nos debe ser un impedimento para nosotros, porque siempre tenemos algo que dar, y tú cuando das de gracia, recibes de gracia también. Entonces, debemos de dar de gracia lo que hemos recibido y compartirlo con el prójimo, ¿no? Hay muchas necesidades y hay de diferentes, no todo se redunda en lo económico. La palabra de Dios también es una palabra que puede salvar vidas, claro que sí. Y hay citas divinas que te pueden ocurrir en la vida cuando tú te prestas al Señor. A mí me sucedió precisamente en esta semana, y le daba gracias a Dios por ello, ¿no? Porque pude darle palabra a una persona, y venía desde Mexicali, y se abrió en ese sentido, y le animé a que regresara con Dios. Entonces hay que dar lo que hemos recibido de gracia, y la palabra es de gracia, ¿no? Y tú estás aquí escuchando de gracia. Entonces también nos hablaba el Éxodo de la inteligencia y de la sabiduría. Sabemos que inteligencia y sabiduría no es lo mismo. Los reyes eran muy inteligentes, pero ¿quién sobresalía en sabiduría? El rey Salomón. Y no era porque él nació con ella. ¿Qué me puede decir? ¿A quién se la pidió? A Dios, ¿va? Dios nos da la sabiduría. Voy a leer la definición para que quede un poco más claro. Inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos y conceptos que permiten la resolución de un conflicto, o sea, para resolver problemas. Son los conocimientos que tenemos, y esa habilidad. Es una cualidad
que poseemos, ¿no? Todos poseemos una cualidad de inteligencia y puede ser en diferentes áreas. Sabiduría es una cualidad atribuida. Ahí está la diferencia, ¿no? A quien posee gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez, o sea, usarlos con cuidado. Entonces hay una gran diferencia. La sabiduría no todos la tienen, no todos la tenemos. ¿Algunas veces has sido imprudente? ¿O has visto una persona imprudente siendo imprudente? Entonces, esa falta de sabiduría, ¿no? Entonces, debemos de ser sensatos y actuar con prudencia, ¿no? Manejarlo con cuidado. Yo aquí, les puedo decir, la inteligencia la poseemos todos a través del conocimiento adquirido, cada quien en su vida en lo particular. Sin embargo, a diferencia de la sabiduría, que es una atribución, es decir, no cualquiera la tiene, pero la podemos tener si la pedimos a Dios, porque así dice su palabra. Además, en la sabiduría podemos observar que va ligada a la prudencia. Entonces, si eres imprudente o te han dicho, oye, qué imprudente eres, pues es algo que debemos de corregir, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a corregir? Pidiéndole sabiduría a Dios, porque va ligado. Y lo tienes que hacer con fe, o sea, no nada más por decirlo. Entonces, debemos de reflexionar nosotros como varones, ¿qué estamos haciendo? Si nos han dicho que somos imprudentes o si somos prudentes, ahí tú te puedes reflejar en el comentario de un familiar o algo. Entonces, cuando uno es imprudente, pues se mete en aprietos. ¿Tú has visto una persona que habla con imprudencia? Le llueven los problemas por la manera de expresar. Entonces, la sabiduría decimos que la encontramos en la Biblia. Y me voy a ir a Santiago 1, 5, 6 porque ahí es donde lo vas a encontrar. Entonces, vamos a Santiago 1, 5, 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Wow, esto sí es sorprendente, bueno, y son buenas noticias. Entonces, si eres imprudente, pues buenas noticias. Haz lo que dice la palabra, pídesela a Dios y Él no te va a poner límites, Él te va a dar lo que necesites y hasta más. Pero tiene que pedir con fe, entonces tienes que creerlo, porque si lo pides sin fe, queda sin efecto. Sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Entonces todos conocemos las olas del mar, ¿no? Cómo van y vienen, el vaivén de las olas. Y eso es lo que Dios me hablaba en Éxodo. Después en Levítico, ahí es algo muy distinto a lo que es otra área. Nos habla de los protocolos, de los ritos que manejaban en aquel entonces para lo que era se me fue la palabra, para la purificación, ¿sí? Entonces, como ahora ya es distinto con Jesús, ¿verdad? La purificación, pero en aquel entonces nos hablaba de que algo tan sencillo, por ejemplo, en el parto, nos habla en Levítico que si la mujer tenía un varón, se purificaba de una manera con ciertos días para ser purificada. Pero si daba luz a una mujer, se extendían los días o variaba, no era lo mismo. Entonces, desde nuestro origen, que nada más habla de dos, de hombre y de mujer, ya marcaba una diferencia hasta en la purificación de la mamá después del parto. Entonces, es algo que Dios ha catalogado desde siempre, ¿no? Adán y Eva, hombre y mujer. Y hay una diferencia. Fuimos diseñados de manera diferente, no podemos obligar a nuestras mujeres que piensen igual que uno, porque somos diferentes. Aquí Dios me habló con esto, de que debemos de entender que los procedimientos, las maneras de conducirnos van a ser diferentes entre un hombre y una mujer. Entonces no podemos forzarlas, no podemos obligarlas a que piensen, aunque ahora actualmente desarrollen actividades
que los hombres también podemos hacer, no significa que ellas sean como nosotros. Ellas pueden hacer muchas actividades hoy en día que antes no se les permitía, pero sigue existiendo esa naturaleza, en la naturaleza sigue existiendo esa diferencia. Entonces, no confundámonos ni las confundamos a ellas, ¿no? Porque tú trabajas y yo trabajo, somos iguales y tal vez puedan ingresar dinero, pero la manera de conducirse es diferente. Estamos diseñados diferentes que las mujeres y nuestra capacidad se distingue también diferente al de la mujer. No podemos pensar que sean igual a nosotros, aunque puedan hacer actividades igual que nosotros. Es lo que concluyo en esta área de Levítico, donde hablaba de los ritos y de los protocolos para la purificación, cómo marcaba una diferencia entre hombre y mujer. Y ahora sí, entrando de lleno a lo que es Mateo, que es el más extenso, porque se viene desde el capítulo 23 hasta el capítulo 26. Aquí nos habla sobre los encargados de la ley, ¿sí? Que eran muy estrictos con el pueblo, ponían cargas que ni ellos mismos podían soportarlas, ¿no? Ahora sí que se enaltecieron, manejaban las cosas con altivez ante el pueblo, pero llegó Jesús y les hizo ver su error, ¿no? Les hizo ver la falta que ellos estaban cometiendo al conducirse de esa manera, al adoptar esa conducta. Es decir, pues yo puedo decir más bien el día de hoy que no hacían ni dejaban hacer, ¿no? O sea, no los dejaban porque los presionaban, los restringían, pero yo tampoco me ponía a hacer eso porque sabía que era demasiado. Entonces, ni hacían ni dejaban hacer. Entonces, no les daban esa libertad, ¿no? Y Jesús vino a romper con todo eso. Y voy a dar un ejemplo, cuando tú restringes a una persona y que tú no lo haces, y eso es bien común nosotros como padres, como varones, con nuestros hijos. Mi hijo, no comas en la sala, pero tú sí estás comiendo. Igual a ti se te puede caer la soda, se te puede caer las papitas, y igual dirás, no, pues es que yo limpio, ¿no? Pues igual lo puedes poner a limpiar al niño, ¿no? Y así va a aprender. Entonces, o a lo mejor estás y llega el niño, o el galón de leche, ¿no? El refrigerador, no tomes directo del galón, pero tú al ratito. Entonces, debemos de corregir eso, ¿no? Aquí le puse a leer Levítico 23, del 23 al 25. Ok, se lo voy a leer. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: el día primero del mes séptimo celebrarán ustedes un día de reposo y una reunión santa conmemorativa con toque de trompetas. Deberán quemar una ofrenda en honor del Señor y no harán ninguna clase de trabajo pesado. Entonces, ¿cuántas veces hemos fallado en venir a la iglesia el domingo? Un día de reposo. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en otra actividad. O programamos una actividad. Es que no va a tener, no, es que sí tienes que darle chance a Dios y debes de reposar, debes descansar, porque si no tu cuerpo te lo va a demandar. Entonces, debemos de evitar eso. Yo lo he visto varias ocasiones y a unos le dicen workaholics, trabajadores al por mayor, ¿no? Entonces, sí debes de tomar tu día de reposo, debes de venir, congregarte o vernos por las transmisiones. Date tu tiempo y descansa ese día. Pues si Dios lo descansó, porque tú no lo vas a descansar, ¿no? Que eres más débil que Dios. Pues Dios no es débil, no tiene debilidad. Entonces, ante todo debemos estar preparados para no ser burlados. Bueno, aquí ya me brinqué un poco. También nos hablaba de que debemos estar preparados, ¿no? Aquí dice, en Mateo encontramos que van a venir tiempos difíciles, que se van a levantar y aguas, porque dice profetas y Cristos. Entonces, Cristo solo hay uno y ya vino.
y va a regresar, pero no va a haber más. Entonces debemos estar bien preparados. No podemos ser burlados. Por eso estamos aquí. Por eso estás tú, varón, aquí, también aprendiendo y escuchando la palabra, para que no seas burlado tan fácilmente, porque van a venir tiempos difíciles donde se levantarán personas, disque profetas, y podemos caer, porque ellos también pueden hacer milagros, lo decía la palabra. Ellos también hacen milagros, pero no en el nombre de Dios, pues. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso están y no es comercial, pero tenemos clases para nuevos creyentes. Entonces los invitamos también que se reúnan con nosotros los domingos a las 8:30 de la mañana. Entonces, para no caer en eso, porque dice, harán señales, y por la maldad que prevalecerá, que pues ya vemos que hay mucha maldad en este mundo, pero puede estar peor todavía, vendrá desánimo para nosotros los creyentes. O sea, tú vas a ver, si ahorita ves corrupción y te desanimas, yo visto y me desanimo, pues, pero estoy aquí, porque esto es lo que me levanta, es lo que me reanima, es lo que me saca a flote, y me dicen, oye, yo quiero ser como tú, porque yo te veo en medio de los problemas, pero te veo muy tranquilo. Pues es que yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, no me voy a preocupar de más. A lo mejor me estresé en un momento, pero entrego mis cargas a Dios y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque no va a haber más. No te van a pagar por el estrés, no te van a pagar por la presión que se te subió. Entonces, al contrario, te van a descontar el día si te descuidas porque faltaste. Entonces, hay que revisarnos en esa área, ¿no? La reflexión: es necesario e importante, o igual de importante, estar en comunión con Dios para que sea Él el que nos guíe por el buen camino y nos dé discernimiento. Si estamos con Dios, Él es el que nos va a dar el discernimiento y nos va a ayudar para en estos tiempos, cuando se levanten los falsos profetas o los cristos, o que algunos ya andan por ahí, yo creo en otros países, pero pues pueden llegar ahora con la globalización, pueden llegar hasta acá, hasta México. Entonces hay que tener, Dios es el que nos dirige y nos da el discernimiento y nos da la sabiduría, ¿no? Su palabra no caduca, o sea, ya sabemos que la palabra de Él es eterna y no vence, eso no tenemos ninguna duda. Y dice que habrá una segunda venida de Jesús. Entonces, aquí es bien importante que sepas que ni los ángeles saben. Entonces, si te sale una persona que sabe cuándo ven, olvídalo. Ahora sí, como dicen, aléjate lo más rápido que puedas. Entonces, aquí dice que ni la palabra sí dice, ni los ángeles saben cuándo será cuándo vendrán. Entonces, no sé cómo ande de tiempo. Si quieren leer, les puedo leer. ¿Estamos bien? Leer más. En 2 horas termino, pero lo puedo reducir a 1:30. Mateo 24, ahí del 42. Ok, dice, manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Así de fácil. Nadie sabe, nadie puede decir. Entonces, un ejemplo que nos da la misma Biblia es la parábola de las 10 vírgenes con sus lámparas. Y aquí vuelve a coger lo que es la prudencia y la imprudencia, los que no lo han leído, y el de los talentos, ¿no? También aquí habla de la sabiduría. Entonces veamos cómo en este capítulo de Mateo se relaciona mucho con lo que estábamos viendo al principio, que hablaba de la sabiduría y involucraba la prudencia y la inteligencia. Entonces, no sé si tú que nos estás viendo conoces la parábola de las 10 vírgenes, pero viene en Mateo 25, del 14 al 30. Dice,
Sucederá también que con el reino de los cielos, como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó. Ok, este es el de los talentos. Entonces, la parábola del dinero y el de las 10 muchachas dice, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. O sea, salieron 10 muchachas a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las previsoras pues eran las prudentes, eran las sabias. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que pudiera suceder y iban bien preparadas. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite extra para llenarlas. O sea, si había un retraso, pues no pensaron en eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos retrasado nosotros en algo por alguna cosa, ¿no? O el camión, si has esperado el camión. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Ya andan de volada. Y entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Entonces, pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Entonces, las que llevaban aceite suficiente, pues se quedaron y no pudieron compartir porque dijeron, pues ni ustedes ni nosotros, y pues como es mío, pues córrele tú y consíguete tu aceite. Y si les sigo leyendo, pues las que se fueron, en lo que se fueron y vinieron, llegó el novio, pues. Y las otras, las prudentes, pues fueron las que se quedaron con novio. Y las otras, pues se quedaron sin nada. Y aquí no nos ha pasado, ¿no? Que estás espere y espere a alguien y te enfadas, pues voy a ir aquí a un lado y regreso. Y en lo que te fuiste, regresa, ya vino y se fue porque tenía deprisa. Entonces, es uno de los ejemplos que nos puso con las parábolas de las 10 vírgenes. Y el del dinero, pues ahora sí que sabiduría, ¿no? Sucederá también, se los voy a leer, sucederá también con el reino de los cielos, como con un hombre que estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. ¿Te han dado a veces a cuidar dinero? Yo creo que en estos tiempos es muy difícil, ¿no? Que tengan un dinero a que lo cuides, ¿no? Ya usan otros medios, ¿no? Entonces, el empleado que recibió las 5,000, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. Entonces, el empleado que recibió 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Duplicó el dinero que le habían dado. Entonces, ¿qué pasa con el otro? Pero del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. También dobleteó el ingreso o el dinero del Señor. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Entonces, él no hizo negocio, no se arriesgó. Entonces, no fue valiente, se podría decir. Y no hizo nada. Entonces, ¿qué sucede en la historia si seguimos leyendo? Que al que le dio 5,000 monedas y las duplicó, pues le dio lo que al otro 1,000, y aparte se salió regañado, ¿no? Porque no hizo nada. O sea, salió todavía regañado y se lo dio al que lo había dobleteado. Entonces, si tú siembras en abundancia, vas a obtener abundancia. Si siembras escasez, vas a cosechar escasez. Entonces, este ejemplo es muy bueno, es muy claro también para que nosotros nos demos cuenta de lo que hacemos en las cosas de Dios también, porque esto todo funciona, en la siembra y la cosecha. No puedes sembrar una cosa, peras, y agarrar manzanas, o a la inversa. Entonces, podemos leer la parábola completa. Reflexión.
Jesús nos enseña en este capítulo que es muy importante ser generoso con el desvalido también. Cuando él fue ungido, hay una parte aquí en el capítulo donde una mujer lo unge a Jesús con el perfume de alabastro, ¿sí? Antes de que él fuera a ser crucificado, ella lo ungió. Y los otros se enojaron, los discípulos, porque era un perfume muy caro. Entonces, el momento de ellos veían las cosas de diferente manera que Jesús todavía, y eso que ya habían estado bastante con él, como para que hubieran aprendido un poquito a pensar más como él. Y él les dice, no, pues está bien. O sea, ¿saben qué? Pudo haber hecho eso, pero pues yo ya me voy, o sea, me van a matar, o sea, me van a crucificar, o sea, yo ya me voy. Entonces, el otro que tiene necesidad para ayudar, pues ahí va a estar en el mundo, ¿no? Y va a tener más tiempo de oportunidad de ser ayudado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hay situaciones en la vida, por ejemplo, Jesús iba a morir. Y sí, podían ellos haber ayudado al pobre, pero era más importante ayudar al que ya se iba a partir de este mundo que a los que se quedaban aquí, ¿sí? A Jesús ya se le estaba acabando el tiempo, pero al pobre no. Entonces, aquí debemos de ser generosos con el desvalido. Cuando él fue ungido con el perfume de alabastro, bien, es mejor compartirlo con alguien que va a partir que con el pobre, ¿sí? Alguien que ya se va a morir, es mejor compartir tu tiempo, la palabra, lo que tú desees. Si tú conoces o tienes un familiar que ya está desahuciado, o si conoces a alguien que está desahuciado, inviértele a él, inviértele, palabra, lo que sea. El que es pobre, pero está sano todavía, o tiene tiempo, ese puede esperar poquito, pero el que ya se va a partir con el Señor, o no sabemos si va a partir con el Señor, pero el que ya va a partir de este mundo, asegúrate de acogerlo, y aunque cueste muy caro, o te cueste mucho darle ese tiempo, pues hay que hacerlo, ¿no? Con el que ya va a partir, porque ese ya no lo vamos a volver a ver. Y hay personas que sí viven en la pobreza, pero pues a lo mejor sí las puedes ver al día siguiente, o al otro fin de semana, no sé. Entonces, ¿has pasado por algo así o sabes de alguien que está desahuciado y das de tu tiempo para atenderlo, para ayudarle en algo? Hay muchas personas que ya no se pueden mover en la cama. Tú te has voluntariado, ¿sabes qué? Yo le ayudo para mover. Es una persona pesada. Yo por 2 años ayudé a un familiar en Mexicali. Y créanme que es pesado porque se ponen duras las personas y empiezan a salir llagas y tienes que estarlos girando y rotando y es agotador. Entonces, para una sola persona, si conoces un caso, ayudemos, porque sí es algo difícil. En Mateo también, más adelante nos hablaba en el Getsemaní, cuando estaba Jesús ahí con los discípulos, ya cuando lo iban a aprender. Entonces, aquí nos muestra la importancia de orar, el estar orando, velar sin cesar, y el interceder por otros. Aún más, en Mateo 41, ahí cuando Jesús estaba orando, y él subía, pero tenía a sus discípulos, él regresaba y les decía, hey, levántense, despiértense, oren. O sea, siendo Jesús, imagínate qué tan importante es la intercesión, que él los exhortaba para que le ayudaran a orar. O sea, aunque él era Jesús y estaba orando a Padre Dios por lo que iba a pasar, él pedía apoyo. O sea, él les pedía a ellos que interceden, que oraran junto con él. Entonces, no dudes en orar en intercesión por alguien, porque es bien poderosa. Y en este capítulo nos lo muestra. Porque tú crees que Jesús no hubiera podido, pero ¿por qué no? ¿Por qué pedía apoyo a los discípulos? ¿Y cuántas veces fue? ¿Cuántas veces fue a despertarlos? Porque, 3 veces. Entonces es bien importante la intercesión, el orar e interceder por los demás. Jesús lo solicitó a sus discípulos y en varias ocasiones en ese día por lo que les iba a pasar. Claro que no era nada fácil.
Entonces, el orar nos aleja de la tentación, así dice también. Déjalo. Leo. Mateo. Ya para terminar. Bueno, no lo traigo aquí anotado. El orar nos aleja de la tentación. Si tú tienes alguna tentación que te va a hacer caer en pecado, el orar nos aleja de la tentación, así dice la palabra. En ocasiones estamos seguros de nuestra fe o convicción, pero cuando viene la prueba fallamos, como lo hizo Pedro. En esta parte de la Biblia, en este capítulo, así nos dice que les decía a los discípulos, oren para que estén alejados de la tentación, ¿no? Algo así. No lo traigo memorizado, pero así los exhortaban, ¿no? Alejados de la tentación. Y ¿qué pasó con Pedro? Pedro decía, él estaba seguro, él decía, no, yo estoy contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Le dijo Jesús, no, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, después de que esto sucedía, entonces, ¿qué pasó con Pedro? Él se sentía tan seguro, pero en el momento de la prueba, cuando ya vio y que le decían, hey, tú eres de ellos. No, yo no, me confundes. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos seguros de estar en la palabra y al momento de que nos llega una prueba, andamos como Pedro, ¿no? Y Pedro terminó llorando amargamente porque le vino a la mente lo que ya le había dicho Jesús. Jesús ya sabía lo que iba a suceder, pero ¿cuántas veces no estamos nosotros como Pedro? Nos sentimos firmes y les exhorto que cuando esté la dificultad de la prueba, te agarres de la palabra, te aferres a la palabra y digas, ¿sabes qué? Yo sé que hay unos versículos aquí en la Biblia, te vas al Google y te anima. Eso es lo que debemos hacer. Porque hay un versículo en 1 Corintios que nos dice, en el 10:12, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y los dejo con esto, de que el que esté firme, miremos que no vayamos a caer. Entonces es todo lo que traigo el día de hoy y muchas gracias por su atención. Buenas noches.